Cipriano, San Justino y San Agustín citaron este pasaje como una profecía mesiánica del Redentor. San Justino Mártir escribió en su diálogo con Trifón que el justo perseguido de sabiduría es una figura de Cristo crucificado por los impíos. Es por eso, queridos hermanos, que el libro de sabiduría no es simplemente una joya literaria, sino una luz profética que brilla en el umbral del Nuevo Testamento. El Hijo de Dios estaba ya anunciado, no solo en Isaías o en los Salmos, sino también aquí, en la voz del justo sufriendo desde Alejandría. Querido oyente, esta profecía no solo anuncia la pasión de Cristo, nos enseña también cómo el mundo trata a los justos desde todos los tiempos. Cada vez que alguien vive según la verdad, incomoda a quienes viven según la mentira. Cada vez que alguien defiende la fe, el mundo dice, nos es molesto. Pero el libro de la sabiduría responde con esperanza. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento las alcanzará. Sabiduría capítulo 3, versículo 1. Continuamos. Decíamos que el libro de sabiduría es un libro deuterocanónico. Decíamos que este libro deuterocanónico fue en un principio aceptado por las Biblias de los hermanos protestantes, y que este libro no se le hizo justicia, porque si precisamente este libro fue escrito por judíos, aunque no fue escrito en la lengua vernácula de los hebreos, sino que fue escrito en griego, pero sí fue escrito por judíos que hablaban esa lengua. ¿Por qué fue escrito en esa lengua? Porque esa era la lengua de circulación mundial, esa era la lengua principal que había en aquel tiempo. Entonces es como el inglés hoy, que ustedes saben que el inglés es el idioma comercial. El inglés, el que quiere triunfar, el que quiere darse a conocer, si no habla inglés, no va a ser muy conocido. Por eso es que Dios inspiró a los hombres sabios, inspirados por el Espíritu Santo, para que transmitieran la revelación en ese idioma, en el idioma griego. Porque Dios no hace acepción de personas, como dice la Escritura. Dios siempre se ha revelado a todas las personas en todos los tiempos. De manera que la verdad se revela, no importa quién la diga, no importa en qué idioma venga. Lo importante es el mensaje, y el mensaje describe a Cristo como cordero inmolado, como cordero que fue maltratado, como cordero que fue abofeteado, como cordero que fue mayugado, como fue abandonado incluso por sus amigos. Pedro juró que no se iba a apartar del Señor cuando Jesús le dice, mira, tú estás muy contento, pero yo te aseguro que tú me vas a negar 3 veces. Pedro, como no, porque la verdad es mala de ver. Pedro, como estaba contento, como había descubierto que Jesús era el Mesías, él dijo, no, ya yo no tengo nada que buscar, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, óyeme, tú estás así ahora mismo, pero yo te aseguro a ti que tú me vas a negar 3 veces, y que no va a cantar el gallo antes de que tú lo hagas. Pero Pedro dice, no, pero ¿cómo tú me vas a decir eso? Pero es que yo te amo. Incluso Pedro, incluso su tesorero, que era Judas, lo traicionó, que fue el que lo vendió. Andrés, todos lo abandonaron. El único que quedó en la cruz fue el discípulo amado, Juan, su madre y las otras Marías. De manera que nuestro Señor fue incluso despreciado por la misma persona que andaban con él. Oigan, qué difícil es que el Hijo de Dios haya sido incluso obviado, haya sido incluso ignorado por las personas que andaron con él por 3 años. Imagínense lo difícil que es eso. Pero todo esto tenía que pasar para que el Señor nos glorificara a nosotros.
nuestro Señor vino para morir esa muerte tan terrorífica, no es solamente por Él sufrir en vano, sino que Él sufrió para Él pagar por nosotros. Él pagó nuestra deuda. La única forma con que usted y yo podemos entrar al cielo hoy es que el Señor haya muerto en la cruz. Si no muere el Señor en la cruz, si no pasa por esta penuria, es imposible que usted y yo hayamos tenido acceso al cielo y al Padre. De manera que este libro nos hace reflexionar de cómo el Señor, en su infinito amor, en su infinita misericordia, se entrega a nosotros. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Volvemos en breve con Razón y Esperanza, programa especializado en apologética católica. Sacude tu interior y la soledad toca la puerta de tu corazón. Da un paso en fe, no temas, Dios escucha tu clamor, te acompaña y te cubre con su amor. Al fin la luz en medio de la oscuridad, tu amor te sostendrá y aún del polvo y la ceniza Él te levantará. Que no puedes continuar, piensas que ya todo está perdido y has dejado de luchar. Da un paso en fe, no temas, Dios tu carga aliviará. Solo espera en Él, nuevas fuerzas te dará. En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá y aún del polvo y la ceniza su mano te levantará. No te rindas y confía que Jesús contigo está. No te rindas y confía
confía que Dios cuida de tu vida y no te dejará. Jesús te encontrará al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá y aún del polvo y la ceniza Él te levantará. Su amor te sostendrá. Él te levantará. Él te levantará. Regresamos con Razón y Esperanza, programa especializado en apologética católica. Continuamos con su programa Razón y Esperanza, ya en la parte, casi la parte final. Hablaremos del peso que tuvo el sacrificio de Jesús, que está revelado en ese texto de sabiduría. Hay algo que destacar, algo profundo. Bueno, este texto se toca muy pocas veces. Algo que nunca se menciona sobre este texto es que la persecución no aparece porque el justo haga algo malo. Las personas como Jesús, que son perseguidas, no son perseguidos porque hayan hecho algo malo, todo lo contrario, sino porque la presencia del justo desespera, incomoda el actuar del malvado, del pecador, y en este contexto del fariseo. La vida del justo tiene un peso. La vida del justo, de Jesús y de nosotros, lo que lo buscamos, de lo que somos sus discípulos, tiene un sentido, una dirección, una coherencia que automáticamente lo separa del ambiente que lo rodea. No porque él se aísle, sino porque todo lo que vive es una llamada silenciosa a algo más grande. Siempre las personas que actúan correctamente incomodan al que actúa de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque tú le estás echando en cara, como dice el mismo texto, su forma de vivir. Si tú eres una persona que eres comedida y tú te ves con cierta clase de personas que son alegres, que son por ejemplo borrachistas, que son del gusto alegre, y tú lo corriges, esas personas se sienten mal y te echan en cara. ¿Y por qué tú tienes que decirnos a nosotros que nosotros estamos mal? De eso que se trata el mundo. Y por eso es que la vida del justo muchas veces es más corta, porque va en contra de la corriente. Precisamente nuestro Señor Jesucristo solamente vivió hasta los 33 años, porque él no podía durar mucho, porque él se puso en contra del sistema perverso que tenía oprimido al pueblo, que era el fariseísmo. Ellos controlaban las esferas religiosas e imponían sus tradiciones de hombre, de manera que esa denuncia que él hacía
lo inquietaba a los fariseos. Y asimismo el justo incomoda porque recuerda que la vida no es un entretenimiento, que el tiempo no es para desperdiciarlo, que la existencia tiene un propósito y que ese propósito exige conversión y renuncia y verdad. Por eso es tan difícil ser cristiano, porque ser cristiano significa tú renunciar a lo que te gusta. El Evangelio de Jesús dice, si ustedes quieren ser discípulos míos, tienen que olvidarse incluso de ustedes mismos, tienen que olvidarse de papá, de mamá, o sea que tienen que ponerlo en primer lugar. Por eso los impíos dicen, su vida es distinta a la de los demás, citando el libro de la sabiduría, su vida es distinta a la de los demás, no porque el justo se crea superior, sino porque ha entendido algo que los otros no quieren escuchar, que estamos hechos para Dios y que vivir sin Dios es vivir por debajo de lo que somos. Oigan qué hermoso. Entonces, ese es el problema. El malvado no quiere escuchar que tiene que vivir para Dios. El malvado, como es egoísta, quiere seguir su propio camino. Por eso es imposible querer llegar al cielo si usted no se olvida de usted mismo. ¿Qué es el cielo? El cielo no es más que contemplar y vivir en la eternidad cara a cara con el Señor. Mucha gente queremos ir al cielo, pero no queremos prepararnos. ¿Qué usted va a hacer en el cielo si usted no ama al Señor con sinceridad? ¿Usted estaría dispuesto a pasar la eternidad con una persona que usted no quiere? Imposible. Por eso es imposible que una persona malvada entre al cielo, porque no es que Dios lo quiere sacar del cielo, es que usted no quiere entrar, es que la luz no es soportada por la tiniebla, y por eso es que el cielo, y por eso es que el malvado le incomoda tanto la presencia del justo. Y aquí está el punto. Cuando una persona descubre su propósito en Dios, se convierte automáticamente en un signo de contradicción. No hace falta predicar, no hace falta levantar la voz, no hace falta señalar a nadie. Una vida sólida, recta y limpia habla sola. Y esa vida provoca dos reacciones. Los humildes se inspiran, pero los soberbios se irritan. El justo no es perseguido por su carácter, ni por sus defectos, ni por sus palabras. Es perseguido porque su sola existencia muestra que hay un camino mejor. Y el mundo teme todo lo que lo invita a cambiar. Oigan bien. Así que cuando te rechacen por tus valores, cuando te rechacen por tu ser católico, cuando te rechacen por tu ser un verdadero cristiano, cuando se burlen de tu fe católica, cuando te empujen hacia afuera porque no encajas, recuerda esto, no es que tú estás fuera del mundo, es que el mundo se resiste a tu propósito, y eso, lejos de ser una derrota, es una señal clara de que vas por el camino correcto. Por eso, hermanos católicos y queridos oyentes, esta profecía no solo anuncia la pasión de Cristo, también nos enseña cómo el mundo trata a los justos de todos los tiempos. Cada vez que alguien vive según la verdad, incomoda a quienes viven según la mentira. Cada vez que alguien defiende la fe del mundo, nos dice que somos molestos. Pero el libro de sabiduría responde con esperanza. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento las alcanzará. Sabiduría capítulo 3, versículo 1. De manera que esta es la certeza del cristiano, que la victoria no es del poder, sino de la fidelidad. El justo venció porque fue fiel hasta el final. Oigan bien, Jesús venció porque fue fiel a la verdad y porque nunca se dobló. Él nunca predicó la mentira. Él se ganó a los enemigos, a los fariseos como enemigos, porque le echaba en cara, le decía rata le decía casa de víboras, le decía todas las cosas que se incomodaban, porque es que el justo es celoso con la verdad. De manera que el justo venció porque fue fiel hasta el final, y esa fidelidad lo resucitó al tercer día. Oigan bien, Jesucristo no murió en vano. Jesucristo hizo todo lo que hizo fue porque tenía una esperanza y porque quería mostrarnos a nosotros de que así como tener una vida recta da fruto, así Él quiere enseñarnos cuál va a ser nuestra recompensa. Nosotros somos cristianos no porque eso es lo más bonito que hay, sino es por la esperanza, porque ser cristiano es lo más difícil que hay, porque tú tienes tú estás en el mundo, pero tú no eres parte del mundo, tú tienes que resistir muchas cosas que el mundo te ofrece. El mundo te ofrece muchas cosas apetitosas,
placer, mujeres, dinero, lujos, todo eso que en cierta medida es bueno, pero recuerden que esta vida es pasajera y por eso vale la pena vivir en rectitud como vivió Jesús y como vivió el recto. Por eso, cuando Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, ellas dan testimonios de mí, habla precisamente de estas escrituras, oigan bien, del libro de la sabiduría también, que incluía esa profecía. Entonces, rechazar esos libros, en cierto modo, es silenciar una parte del testimonio que habla de Cristo. Querido oyente, la sabiduría de Dios sigue incomodando al mundo, pero es precisamente esa sabiduría crucificada y resucitada la que salva. Es la cruz la que salva, no es vivir una vida sin problemas, porque en la vida siempre vamos a tener aflicción, como dice Jesús. En el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Eso lo dice en el libro de Mateo. Por eso, querido oyente, querido hermano, conserva tu Biblia completa. Si a tu Biblia le falta el libro de la sabiduría, te exhorto a que compres una Biblia que contenga los 72 libros de la Biblia católica. Por más bonita que sean una Biblia, si le faltan esos libros, no está completa. Fue la Iglesia católica que te dio la Biblia. Hermano protestante que me escuchas, hermano no creyente que me escuchas, consíguete una Biblia que contenga los libros deuterocanónicos. Por eso, porque cada uno de ellos es el Espíritu Santo que ha dejado su huella y explica sobre el Hijo Eterno, despreciado, desechado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, Isaías 53:3, y sin embargo por sus heridas hemos sido curados, Isaías 53:5. Soy Edwin Poirier, queridos hermanos, y esto fue Razón Esperanza por esta semana, donde la fe se piensa y la razón se ilumina con la verdad eterna del Verbo hecho carne. Hasta la próxima semana y que la sabiduría del justo nos acompañe siempre. Llegamos al final de su programa especializado en apologética católica, Razón y Esperanza. Derecha, yo me sé el camino. Ok, pero si nos perdemos, nos debes una